Entonces ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias, o prenda su Biblia. Ya ahora sí tenemos que prender nuestras Biblias. Antes decían que el sonido más precioso era el de las páginas de la Biblia siendo movidas, pero ahora se ve mejor el refulgor en sus caras, ¿no? Cuando prenden sus dispositivos. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 2, y hemos estado hablando acerca del poder del Evangelio y cómo el poder del Evangelio impacta nuestra vida. Y hemos visto que el Evangelio impacta nuestra vida personal. Además, el Evangelio impacta nuestra vida en familia, y también el Evangelio impacta nuestro entorno, que fue lo que vimos la semana pasada. Pero también el Evangelio tiene un impacto tremendo en la iglesia. ¿Cómo es que el Evangelio impacta nuestra iglesia? ¿Y cómo es que el Evangelio impacta la misión de la iglesia? Déjenme hacer unas preguntas, las voy a poner aquí en la pantalla. Primera pregunta, ¿por qué vienes a la iglesia? Te digo, el domingo te podías quedar a dormir más tarde, ¿no es verdad? ¿Y no se te antoja quedarte a dormir más tarde? Sin embargo, vienes a la iglesia. ¿Por qué vienes a la iglesia? Ahora, ¿qué crees que pierdes cuando no vienes a la iglesia? ¿Pierdes algo si no vienes a la iglesia? Ver a los hermanos. Comienza a pensar en estas preguntas. ¿Cuándo te sientes más conectado a la iglesia? Y la última es, ¿cuándo te has sentido más desilusionado de la iglesia? ¿No es verdad que a veces nos desilusiona la iglesia? Y bueno, a veces pensamos y hemos visto todos esos posts que ponen: Jesucristo dijo, sígueme, no sigan a los cristianos, ¿no? Pero déjenme decirle también, hay una gran responsabilidad que nosotros tenemos. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Qué fácil hubiera sido para el apóstol Pablo decir, imiten a Cristo, no me vean a mí, ¿no? Pero él decía, imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Entonces tenemos una gran responsabilidad para que la gente pueda ver en nosotros algo que quiere ellos tener en su vida. ¿Cómo entonces el Evangelio impacta a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué Jesucristo estableció la iglesia? Escuche, toda organización y toda institución o negocio justifica su existencia si cumple su misión. ¿No es verdad? O sea, si pones un taller y no sabes arreglar carros, un taller mecánico, y no sabes arreglar carros, ¿para qué pones un taller? Entonces, toda institución, toda organización justifica su existencia si cumple con su misión. Ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Para qué está la iglesia? Cuenta la historia de que había un niño que vivía en una parte rural muy pobre allá en principios de los años 1800, y en el pueblo había un cartel donde decía que el circo venía al pueblo. Entonces el niño se emocionó y llegó a su casa y le dijo a su papá, papá, va a venir el circo, va a venir el circo. Estaba muy emocionado de que iba a venir el circo, y él le dijo, papá, vamos. Y le dijo, pero cuesta $1, y pues eran muy pobres. Y el papá le dijo, mira, haz tus tareas y tus labores y vamos a ver si puedes ir. Entonces el niño entusiasmado fue y hizo todo lo que tenía que hacer. Al terminar vino con el papá y le dijo, papá, ya terminé con mis tareas. Y el papá, viendo la emoción de su hijo, sacó $1 y se lo dio, y el niño fue corriendo feliz de la vida y llegó al pueblo. Y cuando iba llegando al pueblo, va viendo que el desfile del circo está pasando por el pueblo, y ahí venía la jaula con un tigre, y en su vida este niño había visto un tigre. Entonces vio el tigre pasar y estaba emocionado, y atrás de ellos venían los malabaristas, ¿verdad? Haciendo sus malabares, y después venían los caballos, y después los elefantes y camellos, y el niño estaba muy emocionado, y hasta atrás venían los payasos, ya sabe, con sus pantalones bombachos y sus zapatos grandotes y sus cabellos parados de color naranja, y ahí venía haciendo fiesta. Como detrás de ellos ya no había más, el niño sacó el $1 y se lo dio al último payaso que pasó y se fue a su casa. Y usted dice, ¿y esa historia qué tiene que ver? Bueno, como el niño nunca había ido a un circo y no sabía lo que era un circo, cuando vio pasar aquel desfile pensó que ese era el circo, y al final pagó su $1 y se fue. Déjeme decirle que muchos de nosotros pensamos que la iglesia es venir el domingo, cantar, escuchar el sermón, irme y se acabó. Eso no es la iglesia.
La iglesia es mucho más que eso. La iglesia es un cuerpo, es una comunidad que está en misión de domingo a domingo. No vengo el domingo para regresar el domingo, sino el domingo vengo a adorar porque durante toda la semana estuve trabajando como iglesia, estuvimos funcionando como iglesia, fui parte de la iglesia. Así es que es necesario que nosotros sepamos qué es la iglesia, qué hace la iglesia y para qué funciona así la iglesia. Escuchen, vamos a leer Hechos capítulo 2, versos 41 en adelante. Y la palabra de Dios dice así: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron ¿a qué? A la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Por primera vez aquí aparece la iglesia como un grupo de personas. Recuerden, antes de aquí, en Hechos 1, el Espíritu Santo llega a los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, y ahí vemos la primera iglesia. Cuando llega el Espíritu Santo, ahí llega, pero no se menciona como iglesia. Aquí en capítulo 2, por primera vez se utiliza la palabra iglesia refiriéndose a ese grupo de personas. Y ya el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16 había anticipado el establecimiento de la iglesia. Cuando le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? Bueno, que Juan el Bautista, Elías, Jeremías, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo: bienaventurados eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Eso es bien interesante. Por ahí hay una prédica, si quieres saber qué significa esto de la confesión del apóstol Pedro. Ahí luego me pregunta y le digo cuál es para que la vea. Pero ahí le dice: y sobre esta piedra estableceré mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a prevalecer contra mi iglesia. El Señor Jesucristo ahí establece que iba a establecer su iglesia. La iglesia no es una creación del hombre, no es alguien que te dijo que dijo vamos a organizarnos y hacer una organización, porque lo que el Señor Jesucristo hizo fue establecer su iglesia. Y aquí en el capítulo 2 vemos a esa iglesia, y aquí vemos lo que es la iglesia, la esencia de la iglesia. Y mira ese verso 41, dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Mira el verso 39: en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios quiera que llamar. Haga un circulito ahí en esa palabra que dice llamar, porque la palabra iglesia significa los que son llamados. Los llamados. Es una asamblea de personas a quien Dios ha llamado. ¿Cómo los ha llamado? A través de la predicación del mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué tartamudeo? A través de la predicación del evangelio. Y cuando la gente escuchó este mensaje, el evangelio, dice la palabra de Dios, que creyeron en el mensaje, y entonces preguntaron a Pedro y a los demás: ¿qué haremos? Esto es maravilloso. Recuerde, estaban 120 en el capítulo 1 de Hechos, y estaban esperando la promesa de Dios. Vino el Espíritu Santo sobre de ellos, y entonces comienzan a hablar las maravillas de Dios en diferentes idiomas, de tal manera que la gente que estaba a su alrededor podía escuchar las maravillas de Dios en su propia lengua. Y después Pedro se levanta y comienza a predicar, y es el primer sermón que da el apóstol Pedro. Y en el sermón, escuche lo que dice el verso 22. Mire, vea el verso 22 del capítulo 2. Escuche: pueblo de Israel,
Escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Entonces está diciendo, ustedes saben que el Señor Jesucristo es el varón aprobado por Dios. Ustedes vieron sus maravillas, sus prodigios, sus señales. Él las hizo en medio de ustedes. Ustedes mismos saben lo que el Señor Jesucristo hizo. Y dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada que, lea conmigo, ustedes lo mataron clavándolo en una cruz. Déjenme decir, el apóstol Pedro, que se había escondido, que había huido y que había temblado ante una mujer, ante una sierva que le dijo, tú eres de ellos, y se puso a temblar y, ay, no, a mí no me acusen, y se escondió y huyó del Señor. Ahora el poder del Espíritu Santo ha transformado a este hombre y se enfrenta a toda esa multitud y les dice en su cara, ustedes crucificaron al Señor Jesucristo. Y esto es lo que tenemos que entender hoy. Ese dedo señalador de Dios diciéndonos, por ustedes mi Hijo Jesucristo murió. Y después dice, no solamente el verso 22, mira el verso 32, dice, a este Jesús Dios lo resucitó y le dio, y de ello todos nosotros somos testigos. No solamente Jesucristo murió, no solamente Jesucristo fue sepultado, como dicen los versículos anteriores refiriéndose a David, que fue sepultado y su sepulcro está con nosotros, mas a este Jesús, él no pudo quedar en la tumba y fue resucitado. Y ahí dice, a este Jesús Dios lo resucitó de los muertos, como también ustedes son testigos de ello. Y después vemos al verso 36 y dice, por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho ¿qué? Señor y Mesías. Ahí está todo el evangelio. Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Ahora Él es el Señor. ¿Y qué dijo la gente? La gente cuando escuchó esto dijo, ¿qué debemos hacer? Sabían que eran culpables de la muerte del Señor y que Jesucristo había muerto por sus pecados, pero ahora veían el perdón y la nueva vida que Él les estaba ofreciendo. Así como Jesucristo fue sepultado y resucitó, ahora Él es el Señor. Y dijeron, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense, porque para ustedes es la promesa, para todos los que creen, para todos los que el Señor Jesús llamare. La iglesia son las personas llamadas por Dios que responden a este mensaje del evangelio. Escuche, no son las personas que su papá era pastor, no es la persona que mi papá siempre iba a la iglesia, o mi mamá siempre iba a la iglesia, es que yo nací en una cuna cristiana. Es para todo aquel que escucha el mensaje, sabe que es culpable y recibe ese mensaje y cree. Y entonces es un grupo de personas llamadas por Dios. La iglesia es un grupo de personas llamadas por Dios, pero también es un grupo de personas bautizadas en Cristo. Y les dice el apóstol Pedro, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesús. Y en todo el Nuevo Testamento vemos este mismo patrón. La gente creía y se bautizaba, la gente creía y se bautizaba. Lo vemos aquí con estos 3,000. Después lo vemos en el capítulo 8 cuando Felipe va y predica en Samaria. Dice que la gente cuando escuchaban a Felipe que predicaba el mensaje del evangelio, creían, hombres y mujeres, y se bautizaban. También Simón el mago se bautizó. Y entonces ahí, y después Felipe es llevado al desierto y con un funcionario etíope, y también le explica el pasaje de Isaías. Él murió por nuestras enfermedades, sufrió por nuestros dolores, y dice, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Jesucristo murió por nuestros pecados, y cree, y dice, aquí hay cierta agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe, ¿crees en el Señor Jesucristo? Sí, bien puedes bautizarte. Entonces bajaron, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Lo vemos en el capítulo 10 cuando Pedro está predicando en casa de un gentil, en casa de Cornelio, y ahí les está hablando las maravillas de Dios y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y Pedro dice, ¿qué impide que estos que han recibido el Espíritu Santo, igual que nosotros, puedan ser bautizados? Siempre había ese creen, se bautizan, creen, se bautizan, creen, se bautizan. La práctica que nosotros hemos aprendido es que nos bautizan y nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en ello. Pero lo que es la práctica del Nuevo Testamento es la gente que creía se bautizaba. La gente que creía se bautizaba.
Escuchen, hay gente que dice que si no te bautizas, no eres salvo. Yo no creo que sea eso. El bautismo es un símbolo maravilloso de un cambio interior, de lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. Él ha perdonado mis pecados y el Espíritu Santo ha venido a mi vida, y es un símbolo de esa experiencia maravillosa que he tenido. Pero también es una forma de expresar, ¿cómo se dice? Expresar externamente lo que Jesucristo ha hecho. ¿Qué es el bautismo? Es que le estoy diciendo a la gente, yo me he identificado con Jesucristo. ¿En qué? En su muerte, porque Jesucristo murió por mis pecados y yo he muerto a mi vida anterior, y Jesucristo fue sepultado y sepultó mis pecados. Así, cuando baja el agua está simbolizando que Jesucristo fue sepultado y yo fui sepultado, mis pecados fueron sepultados con él, y cuando sale del agua, sale a una vida nueva, porque yo también he resucitado a una nueva vida en Cristo. Eso es el simbolismo del bautismo. No te limpia, no te hace mejor, no te hace absolutamente nada, no es un premio a la santidad, simplemente es un paso de obediencia donde yo le estoy diciendo a la gente que yo he creído en Jesucristo y que me quiero bautizar para identificarme. Me estoy identificando y estoy dando un testimonio público de que yo he creído en Jesucristo. En segundo lugar, entonces, si no te has bautizado y estás entendiendo este mensaje, siguiente paso es tu bautismo. Tal vez a lo mejor solamente has venido a la iglesia toda tu vida, pero nunca has creído el mensaje, nunca lo has hecho tuyo, y este día el Señor está tocando tu corazón y te está diciendo: yo te quiero perdonar, yo quiero darte una experiencia personal para que tú me conozcas, para que tú sepas que tus pecados son perdonados y para que tu corazón sea transformado y puedas llegar a ser a la imagen de mi Hijo Jesucristo. ¿Quieres este regalo? Es un regalo de Dios para ti. Lo único que tienes que hacer es creer. En segundo lugar, ¿cuál es la misión de la iglesia? Entonces, en primer lugar, fuimos llamados. Es la esencia de la iglesia, los llamados. En segundo lugar, ¿cuál es la misión de la iglesia? Versos 42 al verso 47 nos dice lo que hacía la iglesia. Y nos dice en el verso 42 de Hechos que se mantenían juntos, y dice que estaban firmes en la doctrina de los apóstoles. Ahí dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Una de las cosas que debe hacer la iglesia es enseñar la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios porque ahora estamos viendo diferentes maestros en el grupo de vida, y eso nos ha enriquecido muchísimo. Y espero, gracias a Jorge y gracias a Segundo, bueno, Jaime, Fernando, que también ha dado clases, y el Señor está levantando, y es lo que queremos, que más gente pueda enseñar la palabra de Dios. Y dice aquí que la palabra de Dios dice, se mantenían en la enseñanza de los apóstoles. Hemos estado aprendiendo en los miércoles que los apóstoles se enfrentaron a muchos falsos maestros que venían a enseñar cosas que no son de Dios. Ahora, recuerde, en aquel entonces la iglesia no tenía una Biblia, no tenía el Nuevo Testamento, tenía los escritos antiguos del Antiguo Testamento, pero no tenía las enseñanzas del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo saber acerca de la salvación? ¿Cómo saber acerca de la Trinidad? ¿Cómo saber acerca del bautismo? ¿Cómo saber acerca de estas cosas? Si no había un documento que nos dijera lo que, entonces venía la gente y podía enseñar lo que se le pegaba la gana, y entonces había una serie de enseñanzas que no tenían que ver con lo que realmente el Señor Jesucristo enseñó. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, los apóstoles, se dice que desarrollaron un credo que se llama el credo apostólico, que no lo hicieron los apóstoles, pero que es un credo que nos dice básicamente las creencias de un verdadero creyente. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su Hijo, y ahí está todo el credo apostólico. Entonces, como no había una Biblia, a todos los creyentes se le hacía aprender ese credo, porque estaban las doctrinas fundamentales para que no creyeran como estaban enseñando los gnósticos, o como estaban enseñando los docetas, o como estaban enseñando diferentes grupos que se habían levantado. Y sobre todo había un hereje que se llamaba Marción, que llegó y dijo: el Dios del Antiguo Testamento es un Dios menor, el Dios del Nuevo Testamento es el verdadero Dios, y solamente las cartas del apóstol Pablo merecen que estén en una lista de cartas autorizadas de enseñanza, y solamente el Evangelio de Lucas quítale la historia de la Navidad, porque Jesucristo no es un hombre, Jesucristo simplemente apareció en la historia.
Entonces se enfrentaban a esas enseñanzas y que tenía que decir, bueno, tenemos que tener un credo. ¿Qué es lo que es la iglesia? Tenemos que tener un documento oficial que nos pueda decir qué es enseñanza. Entonces comenzaron a juntar las cartas que ya estaban en circulación y comenzaron a decir, esta carta es del apóstol Pablo, ¿es inspirada o no es inspirada? Esta sí es, esta sí es, esta sí es. Esta dice que es una carta del Apocalipsis de Bernabé. A ver, no, esta no es. Y comenzaron a decir y a juntar hasta que juntaron 27 cartas en el Nuevo Testamento para decir, estas cartas están enseñando la doctrina. Pero todo eso se tardó cientos de años, en el año hasta el año 380, por ahí más o menos, 320 y tantos, fue cuando por primera vez se tiene la lista, los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero escuchen, además de eso, tenían que hacer lo que se llama la sucesión apostólica. ¿Qué es eso? Usted dice, ¿qué es eso de la sucesión apostólica? Bueno, lo que hacían es, venía alguien con una nueva enseñanza y decía, no, la Biblia dice que te tienes que bautizar porque, o más bien decía, tienes que bautizarte, tienes que circuncidarte, tienes que hacer esto y esto y esto para que realmente agrades a Dios. Venía y decía, ¿y a ti quién te lo enseñó? No, pues a mí me lo enseñó mi maestro fulano de tal. ¿Y quién se lo enseñó a él? No sé. Entonces, cuando se perdía esa sucesión, tenían que regresar hasta el maestro, que tenía que ser alguno de los apóstoles, para que esa enseñanza se conociera, se considerara como verdadera. Entonces, para eso apareció la sucesión apostólica. ¿Quién enseñó a quién? Porque todo era verbal, no había un documento. Entonces, tenía que tener mucho cuidado. Entonces, la palabra de Dios en aquel entonces, como debe de ser ahora ya tenemos 27 libros del Nuevo Testamento que nos dicen lo que es la doctrina cristiana. Si vienen y te dicen que tienes que hacer esto o aquello y no está en la Biblia, olvídate. Este es nuestro documento que tenemos de fe, para nuestro único documento para fe y conducta. Entonces es la enseñanza de la palabra de Dios. Además dice que compartían, vivían en comunión. Compartían y tenían compañerismo. El verso 42, se mantenían firmes en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Quiere decir que ellos promovían el compañerismo, comían juntos, como hace 2 semanas. Qué bien nos quedó esa comidita que hicimos hace 2 semanas, ¿no? Y yo creo que vamos a tener que hacer más de esas, porque comenzamos a convivir y a conocernos y además a comer sabroso. Y los cristianos en aquel entonces se mantenían juntos y tenían esa comunión, había unidad. ¿Y usted cree que era fácil para los cristianos en aquel entonces mantener la unidad? Ay, sí. No era fácil. ¿Sabe por qué? Porque siempre hay una persona extrovertida y escandalosa, ¿no es verdad? Y siempre hay una persona introvertida y tímida. Y cuando se encuentra un extrovertido con un introvertido, imagínense nomás la combinación. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Aceptarse por amor unos a otros. Y aunque había diferentes personalidades, el Espíritu Santo era el emulsivo, era el que hacía esa labor. Un día escuché buenísimo al pastor Tony Evans en inglés, como él es un afroamericano, y sabe cómo predican los afroamericanos. Buenísimo, yo estaba muerto de la risa escuchándolo. Su ilustración dice: cuando tú vas a la cocina y vas a preparar un pastel y tienes que poner el agua y el aceite, y tú sabes que el agua y el aceite no se mezclan, necesitas un emulsivo. Y el huevo es un emulsivo, porque el emulsivo es el que trae el agua y el aceite y los mezcla y se une. Así es el Espíritu Santo, es el emulsivo que une al agua y el aceite, es el emulsivo que une al extrovertido con el introvertido, es el emulsivo que une como decía la palabra de Dios, ya no hay más judío ni gentil, ya no hay bárbaro ni escita, ya no hay rico, ya no hay pobre, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay mujer, ahora todos son uno en Cristo. Hermanos, no tenemos que hacer así en nuestra iglesia, olvidarnos de nuestras diferencias por amor al Señor y porque el Espíritu Santo es el emulsivo que nos mantiene juntos. Olvidémonos ya de que me hace feo, que habla fuerte, que se ríe. Olvídese de eso, ve al Señor. Es más, si usted ahorita ve a la persona de al lado,
La va a ver con todos sus defectos. No te peinaste, se te ve todo. Yo tengo que corregir, a lo mejor hoy lo traigo mal. Y podemos ver todos los defectos, pero escuchen, véanlos con los ojos del Espíritu Santo. ¿Y qué va a ver? ¿Qué va a ver en ese hermano? Va a ver a un hijo de Dios y lo va a amar con el amor de Dios. No solamente promover el compañerismo, participaban en el servicio, dice el verso 44 al 45, que todos los creyentes estaban juntos, tenían todo en común, venían sus propiedades. Cuando había necesidad, todo el mundo repartía para apoyar a los hermanos. Siempre estaban sirviendo. ¿Sabe cuál es el enemigo número uno de la iglesia? La mente del consumidor. Y vivimos en un país que se llama el país del consumismo. Y todos tenemos esa mentalidad de consumidor. ¿Cuál es esa mentalidad de consumidor? Todo tiene que agradarme a mí. Y el 89% de las personas en las iglesias creen que la iglesia está para servir a mis necesidades. Cuando la iglesia primitiva no veían por sus necesidades, veían por los demás. Y cuando quitamos esa mentalidad de que me sirvan, a poner una mentalidad de aquí me puso Dios para servir, qué diferente ministerio voy a tener, qué diferente actitud hacia la iglesia, qué diferente actitud hacia mis hermanos y qué diferente me voy a sentir de poder estar sirviendo y participando en la iglesia. Por eso la iglesia no es la iglesia del domingo, es la iglesia de toda la semana. No solamente eso, el verso 47 dice que se enfocaban en la adoración. Verso 47 dice, alabando a Dios y disfrutando la estimación del pueblo en manera general. Ahora, cuando digo alabando a Dios no quiere decir la música. Generalmente nosotros siempre identificamos alabanza de la música. Alabanza es la música. No, esa no es la alabanza. La alabanza es, o sea, la música es parte de la alabanza, el canto es parte de la alabanza, pero la alabanza es lo que yo experimento cada día de Dios para poder ir, decirle gracias y poder alabarle y poder experimentar esa intimidad que el Señor Jesucristo ha hecho posible entre Dios y nosotros. Y finalmente, verso 47, alabando a Dios y disfrutando la estimación del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que habrían de ser salvos. ¿Qué pasaba? Que esta gente, con su vida cotidiana, con su amor que emanaba por todas partes, cuando iban en la calle la gente los veía diferentes y podían compartir el evangelio sin ningún problema, y la gente comenzaba a venir a la iglesia. Y comenzaba, y con 12 hombres que empezaron se hicieron 120, y en pocos meses ya era una congregación impresionante. Finalmente, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Entonces ya vimos que son personas llamadas, son personas comisionadas, y ahora la iglesia también son personas equipadas. Ahora vamos a pasar a Efesios capítulo 4. Y vamos a ver lo que el Señor Jesucristo hizo con su iglesia. En el capítulo 4, verso 11, dice, Él mismo, es decir, el Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos, diga conmigo la palabra todos, llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no vamos a ser niños zarandeados por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Aquí el apóstol nos presenta una imagen maravillosa de un cuerpo. La iglesia es como un cuerpo, y en un cuerpo tenemos manos, tenemos ojos, tenemos bocas, tenemos piernas. Y un ojo no le puede decir a la mano, como tú no eres eso lo dice Pablo en el libro de Corintios, dice, como tú no eres ojo, tú no eres del cuerpo. Dice, no, el ojo tiene una función, la mano tiene una función. Lo que ve el ojo, la mano puede mandar la señal al cerebro, y el cerebro manda la señal a la mano para que la mano haga algo.
El ojo no puede hacer lo que la mano puede hacer. La mano no puede ver lo que el ojo ve. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una función y todos necesitamos trabajar unidos. Ahora, aquí dice que Él ha dado a algunos diferentes dones. Y aquí aquí podemos hablar muchísimo, pero vamos a enfocarnos solamente. Él ha dado dones a fin de capacitar al pueblo de Dios. Y dice que todos nosotros, Dios nos ha dado dones para capacitar al pueblo y para que el pueblo pueda ministrar, para que el pueblo pueda servir. En el verso 13 dice que a fin de que todos le conozcamos, es decir, que nosotros podamos conocer al Señor Jesucristo y que no seamos engañados por todo viento de doctrina. Por eso es importante la enseñanza de la palabra de Dios. Hay que ser bien enfáticos. Hay muchas iglesias, hay iglesias muy grandes, hay iglesias con mucha alabanza, hay iglesias con muchas cosas, pero cuando escuchas la predicación y la enseñanza dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no porque es escandaloso, no porque mucha gente va, quiere decir que tiene una doctrina correcta. Entonces tenemos que tener cuidado en la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo Apex Baptist es la única que tiene la enseñanza, tampoco. Pero aquí queremos presentar una enseñanza que es bíblica, donde Jesucristo es el centro y donde todo se fundamenta en la Biblia, no en lo que yo creo, lo que yo pienso o lo que a mí me gusta. Es lo que la palabra de Dios dice. Y finalmente, no solamente es capacitar al pueblo, no solamente conocer, sino también crecer. Dios te llamó a ser un hombre o una mujer, que dice aquí que es una mujer perfecta, una humanidad perfecta. Esta palabra perfecta quiere decir maduro o completo. Es decir, puedes llegar a ser un amor. Puedes llegar a ser escuchen, denle un codazo a su esposo o mujer. Puedes llegar a ser un hombre o una mujer perfecta. Puedes ser un hombre comprometido y amoroso. Ahí está. Ahora le toca a usted. Puedes llegar a ser una esposa amable y respetuosa. Puedes llegar a ser un padre que se involucra o una madre que nutre a sus hijos y llena su hogar de amor. Puede ser un hombre centrado y guiado por la responsabilidad y no por el placer. Puedes llegar a ser una mujer centrada y guiada por sabiduría y no por las emociones. Puedes llegar a ser un joven con principios de pureza y visión. Un joven que no se deja llevar por la corriente de este mundo. ¿Todo por qué? Porque has aprendido el valor de la iglesia, has aprendido que eres un llamado, que has sido capacitado, acomisionado y que estás siendo capacitado para la obra del ministerio. La iglesia es la institución que Dios estableció donde Él te ha llamado, donde Él te ha comisionado y donde Él te está capacitando para la obra del ministerio. Para terminar, ¿usted sabe cuál es la misión de la Iglesia Bautista de Apex? ¿Cuál es? ¿Compartir las buenas nuevas? Sí. Ajá. Ok. Ahí en el folder de alabanza se las puse. Y allá atrás, de aquel lado, hay el hermano Segundo tiene ¿cómo le llama? Un bin, una bandeja con estas pulseras que tienen la misión de la iglesia, para que usted se acuerde. 3 cosas que tenemos. En primer lugar, la Iglesia Bautista de Apex es una comunidad auténtica. ¿Qué quiere decir? Somos falibles, somos seres humanos, no somos superhombres, no somos espirituales de que no nos pasa nada y que no sufrimos. Somos una comunidad auténtica de seres humanos con problemas, con defectos, pero somos una comunidad auténtica de seguidores de Jesucristo, que adoramos a Dios en todas partes. Por eso dice everywhere. Siendo más como Cristo todos los días, every day. Y sirviendo a toda persona que conocemos, everyone. Pongamos eso en nuestro corazón. Dios me puso aquí para adorar a Dios en todas partes, para ser más como Cristo
todos los días y para servir a toda persona que el Señor me pone en contacto, con la que el Señor me pone en contacto. Estoy pensando en inglés y traduciendo, ¿qué estoy haciendo? Vamos a terminar